Hola, vamos a continuar con el curso de probabilidades, con el último gran tema que es el teorema del límite central. Vamos a ver algunos elementos previos, ¿verdad? Esto básicamente tiene que ver con aproximaciones, ¿verdad? Para eso, antes vamos a ver algunas desigualdades importantes. La desigualdad de Markov. La desigualdad de Markov lo que dice es que si X es una variable aleatoria para la cual la probabilidad de que sea negativa es cero y la esperanza existe, entonces para todo t mayor que cero, la probabilidad de que X sea mayor o igual a t es menor o igual que la esperanza de X entre t. Vean que es un teorema bastante potente porque no me pone condiciones sobre la distribución de la variable aleatoria. X puede seguir una distribución normal, puede ser discreta y seguir una distribución binomial, etcétera. No importa qué distribución siga, lo único es que es una variable no negativa, ¿verdad? Y su esperanza existe. La prueba de la desigualdad de Markov, recuerden que, bueno, aquí está el caso para cuando la X es una variable aleatoria discreta. Recuerden que la esperanza es la suma de X por la función de distribución evaluada en X cuando X recoge el rango de la variable X. Esa suma la puedo dividir en dos sumas. En aquella sumatoria donde sumo para los X menores a T y aquella sumatoria donde sumo para los X mayores a T. Si ven la primera suma es no negativa. ¿Por qué? Porque, digamos, si X fuera negativo, la función, dado que la probabilidad de que X sea negativa es cero, la función de distribución de X daría cero. Entonces, quiere decir que estoy sumando o estas dos expresiones de fijo son no negativas. La otra es porque X es mayor o igual a T, donde T es mayor que cero, ¿verdad? Y bueno, la función de distribución de la variable X era no negativa, ¿verdad? Ok, entonces quiere decir que si quito una, voy a obtener algo más pequeño, que es lo que está aquí. Por otro lado, vean que en estas sumas, sumo X sumo los productos X por F sub X de X, donde X es mayor o igual a T. Si ese X lo cambio por T, lo fijo en T, estoy cambiando X por su valor más pequeño. Voy a obtener algo más pequeño. Finalmente el T sale y la suma de los valores de la función de distribución evaluados en X con X mayor o igual a T, la probabilidad de que X sea mayor o igual a T. Paso el T a dividir, que es mayor que cero, y obtengo la desigualdad de Markov. ¿Ok? Bueno, otra desigualdad es la desigualdad de Chebyshev. La desigualdad de Chebyshev lo que nos dice es que la probabilidad de que la diferencia entre una variable y su esperanza sea mayor o igual a T es menor o igual que la varianza entre T al cuadrado. ¿Ok? Vean que el único requisito es que tener la esperanza y la varianza y que T sea mayor que cero. La prueba básicamente es aplicar la desigualdad de Markov a la variable y igual a x menos mu al cuadrado. ¿Por qué? Bueno, básicamente ven que si parto del lado izquierdo, elevo al cuadrado ambos lados, al elevar esta diferencia al cuadrado queda la variable y queda la variable y mayor o igual a un valor que al cuadrado es positivo, ¿verdad? Además y, vean que es x menos mu al cuadrado, es un cuadrado, la probabilidad de que y sea negativo es cero.
quiere decir que aquí puedo aplicar la desigualdad de Markov. Entonces queda la esperanza de la variable y entre la constante que está aquí. Recuerden que la desigualdad de Markov nos decía eso, esperanza de la variable entre t. Entonces, esperanza de la variable entre t al cuadrado, porque lo que hay aquí, ahí donde estoy señalando, es un t al cuadrado. Ahora, ¿qué pasa con la esperanza de y? Vean que la esperanza de y es la esperanza de x menos mu al cuadrado. Y esa es la definición de varianza de x. Y la varianza de x es sigma al cuadrado. Entonces queda la desigualdad de Markov. Y bueno, hay un colorario, ¿verdad? Vean que el colorario lo que nos dice es que la probabilidad de que la diferencia sea menor a k por sigma es mayor o igual a 1 menos 1 entre k al cuadrado. El colorario en realidad es aplicar el complemento. Vean que si le aplican el complemento a esta probabilidad es 1 menos la probabilidad de que la diferencia sea mayor a k por sigma. Y la diferencia mayor a k por sigma sería aplicar la desigualdad de Shéichet cuando t es k por sigma, ¿verdad? Como hay un menos adelante, se le da vuelta, ¿verdad? A la desigualdad porque es 1 menos la probabilidad. Por eso queda mayor o igual. Y vean que aquí es sigma al cuadrado entre t al cuadrado. Lo que pasa es que t es k sigma. Entonces queda sigma al cuadrado entre k sigma al cuadrado. Queda 1 entre k al cuadrado. ¿Ok? Esa es la desigualdad de Shéichet y el colorario. Entonces, la desigualdad, vean que nos pone cuotas, tanto la desigualdad como el colorario, cuotas sobre ciertas probabilidades muy particulares. La primera, la desigualdad de Shéichet, nos dice que esta probabilidad es menor o igual que sigma al cuadrado sobre t al cuadrado, o sea, sigma al cuadrado sobre t al cuadrado es una cota superior de esa probabilidad y el colorario más bien nos da una cota inferior de esta probabilidad. ¿Ok? Bueno, vamos a algunos ejemplos. Vean que directamente el colorario nos dice que si ustedes ven el colorario, otra forma de leerlo es que la probabilidad de que x, de que la variable se encuentre acá, desviaciones estándares de la media, es 1, es mayor o igual que 1 menos 1 entre k al cuadrado. Entonces la probabilidad de que x se encuentre a 2 desviaciones cuando k es 2 es 1 menos 1 entre 2 al cuadrado, es mayor o igual a eso. O sea, es mayor o igual al 75%. Y la probabilidad de que x se encuentre a 3 desviaciones estándar de la media es más grande que el 88%. ¿Qué quiere decir eso? Que prácticamente a 3 desviaciones de la media se encuentran la mayoría, la gran mayoría de valores de la probabilidad. Eso es independientemente de la distribución que siga X, ¿verdad? Eso es lo interesante. Eso nos ayuda a entender un poco mejor la desviación estándar, ¿verdad? ¿Ok? Entonces la desviación me dice cuánto varía la variable, ¿verdad? Entre más pequeña la desviación, pues se concentran más los valores de la variable. Y eso lo podemos apreciar gracias a la desigualdad de Shéichet y su colorario. En realidad a ambos se les suele llamar desigualdad de Shéichet. ¿Ok? Vean este ejemplo. Dice que la esperanza de x es 8 y la varianza es 9. Solo conozco la esperanza y la varianza. Y me piden acotar esta probabilidad. Entonces, vean que aquí lo que más podría aplicar es el colorario, ¿verdad? Porque x está entre dos valores.
Entonces, si ustedes igualan a este valor, a mu menos k por sigma, donde mu la esperanza es 8 y sigma la desviación es 3 porque la varianza es 9, ¿verdad? Les da que k es 4, ¿verdad? 8 menos 4 por 3, 8 menos 2 es menos 4, ¿verdad? Y de casualidad ese k, si lo sustituyo en mu más k por sigma, me da 20. Entonces, vean que esta probabilidad aquí era con X mayúscula, ¿verdad? Es un dedazo ahí. Esa probabilidad equivale a esta con K igual 4. Y por el colorario es un mayor o igual a 1 menos 1 entre K al cuadrado, que es igual a 0.93% y resto. Perdón, al 93% y resto. ¿Qué quiere decir eso? Que solo sabiendo la esperanza y la varianza puedo decir que esta probabilidad es muy alta, está por arriba del 93%, ¿verdad? Ok, solo sabiendo la esperanza y la varianza. Ok, ahora, ¿cuál es la idea del colorario? Que me da una cota inferior. ¿Cuándo es útil esa cota inferior? Cuando es altilla, ¿verdad? Como en este caso el 93%. Si esto me hubiera dado 5%, y hay decir que una probabilidad es mayor al 5%, dependiendo del contexto, no puede ser útil, porque mayor al 5% puede ser baja, que sea el 6%, o puede ser muy alta, que sea el 95%. Entonces, vean que posiblemente no me sea mucha utilidad, pero cuando esa cota inferior me da muy alta, como en este caso 93% y resto, decir que una probabilidad está por arriba del 93% y resto, pues es un indicativo de que esa probabilidad es alta y me puede ayudar a tomar decisiones, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, ahí tienen algunos ejercicios. ¿Ok? Y llegamos a un resultado muy importante, la ley de los grandes números. ¿Ok? Básicamente, la idea es que si tengo un evento A y lo repito n veces, ¿verdad? El experimento y veo cuántas veces ocurre A, xn, es x de n es cuántas veces ocurre A. Entonces, el número de veces que ocurre A entre el número de veces que ocurre el experimento va a tender a la probabilidad de A, ¿sí? Cuando n es grande, ¿sí? Eso es lo que dice la ley de los grandes números, ¿verdad? Y bueno, intuitivamente es muy importante y actualmente es muy importante. Vean que a lo largo del curso hemos hallado probabilidades y como hemos visto, en veces se las traen, en veces son una integral doble o así. Y la ley de los grandes números introduce un nuevo concepto que actualmente es muy importante en probabilidad, que es la probabilidad frecuencial. Es decir, bueno, de repente para algunas situaciones, en lugar de hallar la probabilidad teórica que nos hemos dedicado, que es el curso de probabilidad teórica, si podemos simular el experimento y repetirlo muchas veces y contar cuántas veces de esas ocurre A, pues resulta que este cociente nos va a dar una aproximación a la probabilidad de A, ¿verdad? Entonces, de repente, para resolver problemas, puede ser útil ese enfoque en lugar de hallar la probabilidad teórica, porque hay que integrar, porque no es tan fácil hallarla. ¿Sí? Vean que otra forma de decir es que la diferencia entre ese cociente y la probabilidad de A, esta diferencia tiende a cero cuando el n es grande, ¿verdad? Formalmente, la ley de los grandes números la podemos escribir así. Vean que lo que nos dice es que la probabilidad de que la fracción número de veces que ocurre A entre número de veces que repito el experimento menos la probabilidad de A
O sea, la diferencia entre esos dos valores, la probabilidad de que entre esa diferencia sea mayor a epsilon, para todo epsilon mayor que 0, tiende a 0 cuando el n crece, ¿verdad? En realidad, ¿qué estoy diciendo ahí? Bueno, que si tengo esos dos valores, la probabilidad de A y ese cociente, la probabilidad de que entre ellos dos quepa un epsilon mayor que 0 tiende a 0. Es decir, cuando n es una forma de decir que van a tender a ser iguales, ¿verdad? O sea, la probabilidad de que meta algo entre ellos es 0 cuando el n es grande. ¿Ok? La prueba básicamente se basa en lo siguiente. Si yo llamo, digamos, denoto con P la probabilidad de A, vean que X es el número de veces que ocurre A, de N que lo repetí el experimento, donde la probabilidad de éxito de que ocurra A es P. Quiere decir que X sigue una binomial de parámetros N y P. ¿Ok? Si defino Y como el cociente X de N entre N, vean que la esperanza Y, el 1 entre N sale, y la esperanza X es la esperanza de una binomial que era N por P. Se cancela el N y da P, que era la probabilidad de A. Si le saco la varianza X, el 1 entre N, recuerden que sale al cuadrado y la varianza de una binomial era NP por Q, ¿verdad? Se cancela un N y queda P por 1 menos P. ¿Ok? Bueno, a raíz de eso, tenemos esta probabilidad. Vean que este cociente era Y y este era P, que era la esperanza de Y. Entonces aquí podemos aplicar la desigualdad de Schiavone. Vean que es mayor o igual a epsilon y da la varianza de la variable Y entre el T que estaba aquí al cuadrado. T es epsilon. ¿Ok? La varianza ya habíamos dicho que era P por Q entre N porque se cancelaba un N entre epsilon al cuadrado. Y obtenemos que esa probabilidad de fijo es mayor o igual a 0 y es menor o igual a este valor. Por el teorema del sándwich, si aplicamos límites a ambos lados, cuando n tiende a infinito, esto va para 0 y entonces va a quedar que la probabilidad del centro, pues cuando n tiende a infinito, va a dar 0. Bueno, en clase vamos a ver algunas aplicaciones ahí de la ley de los grandes números utilizando Excel para resolver algunos problemas. ¿Ok? Bueno. Es importante, digamos, el hecho de que la computación sobre todo ha permitido lograr que el enfoque frecuencial sea muy útil hoy día, ¿verdad? La simulación computacional. Porque en realidad, qué sé yo, ustedes quieren hallar la probabilidad de que hay una calle muy transitada donde han ocurrido muchos accidentes cuando las personas la cruzan, entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que una persona que cruce esa calle sea atropellada, ¿verdad? Entonces ustedes dicen, bueno, la voy a hallar frecuencialmente, voy a poner a 2000 personas a cruzar la calle, cuento cuántas de ellas fueron atropelladas y ese consciente, número de personas atropelladas entre 2000 que pasé, que puse a pasar la calle, me da una aproximación a la probabilidad. Vean que no tiene sentido, ¿verdad? No tiene lógica. Entonces, ¿qué es ahí? Bueno, tráeme todos los elementos que están ahí a una computadora y simular todos los procesos que se dan. ¿Ok? Esa es una analogía de lo que se está haciendo con computación. ¿Ok? Bueno, ahí está otra versión de la ley de los grandes números, ¿verdad? Ahí viene una sugerencia para demostrarla. La pueden leer ahí con detalle en el libro. Bueno,
¿Qué otro temita? El otro temita de esta semana es la suma y promedio de variables que siguen una distribución normal. ¿Ok? Básicamente, es este teorema que es una generalización de un teorema que vimos la semana anterior, que era que la suma de dos normales es normal. Entonces, digamos, por inducción, la suma de n variables normales, pues sigue una distribución normal y el promedio también lo sigue. Básicamente, el teorema lo que nos dice es que si tengo n variables independientes que siguen una distribución normal, donde la esperanza de la variable x y es mu y la varianza es sigma sub i al cuadrado, ¿verdad? Entonces, si yo sumo las variables, pues esa suma va a seguir una distribución normal con media, la suma de las medias, ¿verdad? Y con varianza, la suma de las varianzas, ¿sí? ¿Ok? Similarmente, el promedio de las variables, es decir, x1 más x2 hasta xn dividido entre n, la suma entre n, también va a seguir una distribución normal, donde su media es la suma de las medidas entre n y su varianza es la suma de las varianzas de cada uno entre n al cuadrado. ¿Ok? Hay un colorario que es básicamente cuando tienen la misma esperanza y la misma varianza. O sea, si tengo n variables con la misma esperanza mu y la misma varianza sigma al cuadrado, entonces la suma de esas n variables sigue una distribución normal. Vean que el teorema decía la suma de las medias. Aquí va a ser mu más mu n veces n mu y la suma de las varianzas n sigma al cuadrado. ¿Ok? Igual el promedio de las variables pues va a seguir una distribución normal con media, era la suma de las medias entre n, pero es n mu entre n, la mu, y la suma de las varianzas n sigma al cuadrado entre n al cuadrado se cancela un n y da n. Entonces, ambos teoremas son útiles. Veamos un pequeño ejemplo. Dice, un técnico de la empresa SECI señala que la duración de las llamadas telefónicas realizadas de cierta localidad sigue una distribución normal con media de 180 segundos y una desviación de 300 segundos. Entonces la pregunta es, en 10 llamadas, ¿cuál es la probabilidad de que su duración promedio sea menor a 160 segundos? Vean que si se hacen 10 llamadas, en general, la duración de cada llamada, pues es una variable aleatoria, no sé cuánto va a ser, pero sé que siguen esa distribución. En otras palabras, si yo digo que X sigue una distribución normal, ¿verdad? Donde X es la duración de una llamada, con media 180 y varianza 300 al cuadrado, ¿verdad? X es la duración en segundos, es importante. Si tomo 10 llamadas, la duración de la llamada 1 es x1, de la llamada 2 es x2, y etcétera. La llamada es x10. Cada una de estas variables es una copia de x. Sigue esa distribución normal y se suponen independientes. Es decir, nada tiene que ver, digamos, la duración de una llamada tal no afecta a la otra, ¿verdad? En su probabilidad. Ok, bueno, vean que me dicen que cuál es la probabilidad de que su duración promedio, vean que la duración promedio, ¿qué sería? De las 10 llamadas, la suma que duraron las 10 llamadas entre 10, ¿ok? Entonces, yo sé por teoremas que si cada una de estas es normal, ¿sí? El promedio de normales es normal, ¿verdad? Entonces, el promedio va a seguir una distribución normal con media, la misma media, mu, y varianza, sigma al cuadrado entre n,
decía el colorario. Entonces ahí está sigma al cuadrado entre n. ¿Ok? Y me piden la probabilidad de que la duración promedio de las 10 llamadas sea menor a 160 segundos. Vean que aquí ya uso la distribución normal. Entonces, tienen dos opciones. Pasarse a variable z, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, y usar el AT para calcular esta probabilidad. Sacan ese valor y le da un 41%. O directamente, desde aquí. O sea, pueden poner en el AT, se meten a distribución normal, en distribución normal ponen media 180, en desviación estándar, ojo, habría que poner la raíz de esto en una calculadora o aparte en Excel calculan la raíz de esto que es 300 sobre raíz de 10, lo meten como la desviación estándar, entonces como media ponen 180, como desviación estándar la raíz de esto, en X ponen 160, ponen la probabilidad menor y les va a salir que es alrededor del 41%. O sea, la probabilidad de que en 10 llamadas su duración promedio sea menor a 160 segundos es alrededor de un 41%. ¿Ok? Dice el otro, en 10 llamadas, ¿cuál es la probabilidad de que su duración total sea mayor a 31? Entonces vean que aquí me interesa la suma de las duraciones de las 10 llamadas, no el promedio. Entonces, ese y sería la suma de las duraciones de las 10 llamadas. Cada duración es una copia X que sigue una distribución normal. Entonces, me piden la probabilidad de que la suma sea mayor a 31 minutos. Vean que las duraciones están en segundos. Tengo que pasar 31 minutos a segundos, es 1860 segundos. Me piden la probabilidad de que esa suma sea mayor a 1860. ¿Qué hago ahí? Bueno, el hecho, sabemos que la suma de normales es normal por el teorema, ¿verdad? Por el colorario. Es una normal con media n por mu, n es 10, ¿verdad? Son 10 variables las que sumo. Mu es 180, n por mu es 1800 y varianza sigma al cuadrado por n. ¿Ok? Bueno, entonces, esta probabilidad, ¿cómo la hecho? Igual, se pueden meter a LAT, ponen mu como 1800, sigma como 300 por raíz de 10, la raíz de esto, ¿verdad? La varianza. Lo calculo, en X ponen 1860 y la probabilidad mayor y les va a dar alrededor del 47%. Bueno, estos son pequeños ejemplos. En el libro vienen otros ejemplos, vienen bastantes ejercicios. Vean que entra en juego todo lo que vimos de normal, que de repente más bien me dan la probabilidad y me piden hallar un valor, etcétera. Hay problemas de todo tipo. En clase vamos a resolver algunos de esos. Bueno, espero les sea de utilidad este video.